La limpiadora fue humillada. Solo pagas el peor cuarto. Rió el gerente, provocando risas a su alrededor. Ella bajó la mirada en silencio. Pero no sabía que, desde un rincón, el millonario lo estaba viendo todo. Josiane se detuvo frente al inmenso ventanal del pasillo del tercer piso del Hotel Xcaret México. Sus manos, aún húmedas por el trabajo recién terminado, sostenían un paño de microfibra mientras sus ojos contemplaban el atardecer que teñía de naranja y rosa el horizonte. Era el mismo atardecer que tantas veces había admirado en fotografías, el mismo que la había hecho soñar desde la pequeña pantalla de su teléfono durante años, imaginando cómo sería verlo desde la terraza de la Suite Master. Algún día, susurró para sí misma, permitiéndose un momento de ensoñación antes de volver a la realidad de su carrito de limpieza. Apenas llevaba 2 semanas trabajando como limpiadora en el hotel más lujoso que jamás hubiera imaginado pisar. Para cualquier otra persona quizás era solo un empleo, pero para Josiane representaba estar un paso más cerca de su sueño. Un sueño que muchos considerarían imposible para alguien de su condición. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una joven de 24 años, con el uniforme púrpura del personal de limpieza. El cabello negro recogido en un moño sencillo y una mirada que no había perdido el brillo de la ilusión a pesar de las dificultades. Recordó cómo temblaban sus manos el día de la entrevista, cómo había repasado una y otra vez las respuestas que daría, cómo había planchado su única blusa buena hasta dejarla impecable. ¿Todavía soñando despierta, Josiane? La voz de Elena, su compañera de turno, la sacó de sus pensamientos. Carmen está buscándote. Quiere que nos reunamos en el comedor de empleados para el cambio de turno. Josiane asintió, guardando rápidamente su momento de intimidad como quien guarda un tesoro. Ya voy, respondió, empujando el carrito hacia el ascensor de servicio. Mientras bajaba hacia la planta baja, no podía evitar admirar cada detalle del hotel, las elegantes lámparas de diseño, los arreglos florales que cambiaban diariamente. El discreto aroma a sándalo y vainilla que impregnaba cada rincón. Todo lo había memorizado a través de videos y fotografías antes de siquiera poner un pie allí. Conocía cada suite, cada restaurante, cada servicio que ofrecían, como si hubiera sido una huésped frecuente en lugar de una recién contratada. El comedor de empleados era un espacio amplio pero sencillo, muy distinto a los restaurantes del hotel. Las mesas de metal y plástico, las sillas funcionales y las paredes de un color beige neutro contrastaban con el lujo que disfrutaban los huéspedes. Al entrar, Josiane notó que ya había varios compañeros reunidos, incluyendo a Ramón García, el gerente de operaciones. Un hombre de mediana edad con un traje impecable y una actitud que oscilaba entre la profesionalidad y la arrogancia. Buenas tardes, saludó Josiane con una sonrisa tímida mientras ocupaba un lugar en la mesa más cercana a la puerta. La reunión comenzó con los habituales anuncios sobre cambios en los procedimientos de limpieza y la llegada de huéspedes importantes en los próximos días. Josiane escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle. Era importante para ella destacarse, demostrar que merecía estar allí, que podía ser más que una simple limpiadora. Y por último, continuó Ramón, necesitamos voluntarios para cubrir el turno nocturno del fin de semana. Tendremos una boda importante y necesitamos que todo esté perfecto. Josiane no lo dudó. Levantó la mano de inmediato, ignorando el gesto de sorpresa de Elena a su lado. Cualquier oportunidad de pasar más tiempo en el hotel, de conocer cada rincón, de acercarse un poco más a su sueño, era bienvenida. Vaya, parece que tenemos un entusiasta, comentó Ramón con un tono que oscilaba entre la aprobación y la burla. Josiane, ¿verdad? La nueva. Sí, señor, respondió ella, intentando que su voz sonara firme a pesar del nerviosismo que sentía al ser el centro de atención. ¿Y a qué se debe tanto entusiasmo? ¿No tienes planes para el fin de semana?, preguntó el gerente, provocando algunas risitas entre los presentes. Josiane dudó un momento. No era una persona que compartiera fácilmente sus sueños o pensamientos íntimos, pero algo en ese momento, quizás la emoción de sentirse parte del hotel o simplemente el deseo de ser sincera, la impulsó a responder con la verdad. Me encanta este hotel, comenzó, con voz suave pero clara. Antes de trabajar aquí,
Pasaba horas viendo fotos y videos del Hotel Xcaret. Conocía cada habitación, cada rincón. Mi sueño siempre ha sido poder hospedarme algún día en la Suite Master, aunque sea un fin de semana. El silencio que siguió a sus palabras duró apenas unos segundos antes de que Ramón soltara una carcajada que resonó en todo el comedor. «Solo pagas el peor cuarto», exclamó entre risas, mirando alrededor como buscando la complicidad de los demás. «Con lo que ganas aquí, como mucho podrás pagar una noche en el motel de la carretera». Las risas no tardaron en extenderse por la sala, algunas genuinas, otras más por compromiso o temor al gerente. Josiane sentía como el calor subía a sus mejillas y como un nudo se formaba en su garganta. No era la burla lo que dolía, sino ver cómo algo tan preciado para ella, un sueño tan íntimo, era convertido en objeto de mofa. Lo que nadie en esa sala notó, excepto la propia Josiane, fue la figura alta y elegante que observaba la escena desde la puerta entreabierta. Sebastián Albany, el CEO y dueño de la cadena Hotel Xcaret, había llegado de manera inesperada para una inspección rutinaria. Sus ojos, de un azul penetrante, se habían detenido en el rostro sonrojado de la joven limpiadora, y luego en la expresión burlona del gerente que él mismo había contratado años atrás. En ese instante, mientras las risas continuaban y Josiane luchaba por mantener la compostura, dos mundos completamente diferentes se encontraron en una mirada fugaz. Un encuentro que ninguno de los dos podría haber anticipado, pero que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Josiane bajó la mirada hacia sus manos, intentando ignorar las risas que aún resonaban a su alrededor. Se prometió a sí misma que no permitiría que ese momento de humillación apagara su sueño. Al contrario, lo alimentaría con más fuerza, con más determinación. Algún día, se dijo, algún día demostraría que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. Sebastián Albany retrocedió silenciosamente, alejándose de la puerta del comedor de empleados. A sus 42 años, había construido un imperio hotelero reconocido internacionalmente, pero nunca dejaba de sorprenderse por lo que descubría en estas visitas sorpresa. Se ajustó discretamente el reloj de platino en su muñeca, un contraste evidente con la sencillez del pasillo de servicio donde se encontraba. «Señor Albany, ¿desea continuar con el recorrido por las instalaciones?», preguntó Roberto, el director general del Hotel Xcaret México, notablemente nervioso por la visita inesperada de su jefe. «Un momento», respondió Sebastián, su voz profunda marcada por un ligero acento europeo heredado de su abuelo italiano. «¿Quién es el gerente que está dirigiendo esa reunión?». «Es Ramón García, nuestro gerente de operaciones. Lleva 5 años con nosotros. Muy eficiente en términos de resultados», explicó Roberto, consultando disimuladamente su tableta. Sebastián asintió lentamente. «¿Y la empleada a la que acaba de humillar públicamente?». «La joven del uniforme impecable». Roberto parpadeó, confundido. «Debe ser una de las nuevas contrataciones. Puedo averiguarlo inmediatamente si lo desea». «Hazlo», ordenó Sebastián con una calma que contrastaba con la tormenta que se agitaba en su interior. Detestaba el abuso de poder, quizás porque había visto a su padre, constructor del primer hotel de la cadena, tratar siempre a cada empleado con el mismo respeto, fuera cual fuera su posición. Mientras Roberto se alejaba para cumplir con su pedido, Sebastián permaneció en el pasillo, observando a través del pequeño vidrio de la puerta. La reunión parecía continuar, pero podía ver claramente a la joven limpiadora, ahora con los hombros tensos y la mirada fija en sus manos. Había algo en su dignidad silenciosa, en la manera en que soportaba la humillación sin derrumbarse, que le resultaba fascinante. En el interior del comedor, Josiane respiró profundamente, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Las risas habían disminuido, pero podía sentir las miradas de compasión de algunos compañeros, peores aún que la burla directa. «Bueno, ya que la señorita soñadora se ofrece para el fin de semana, queda registrado», continuó Ramón, dando por concluido el episodio. «Los demás, revisen los horarios actualizados en el sistema. Pueden retirarse». Los empleados comenzaron a levantarse, algunos dirigiéndole miradas de simpatía a Josiane, otros simplemente ignorándola. Elena, su compañera, se acercó y le dio un leve apretón en el hombro. «No le hagas caso», susurró.
Ramón disfruta sintiéndose superior. Lo hace con todos los nuevos. Josiane intentó sonreír, pero solo logró un gesto tenso. Gracias, estoy bien. ¿De verdad? ¿Segura? Podemos tomar un café después del turno si necesitas hablar. Tengo que terminar algunas habitaciones, respondió Josiane, agradecida por el gesto pero necesitando estar sola. Quizás otro día. Elena asintió comprensivamente y se alejó, dejando a Josiane recogiendo su libreta y el manual de procedimientos. Fue entonces cuando notó que el gerente se acercaba nuevamente a ella. Reyes, dijo Ramón, refiriéndose a ella por su apellido como hacía con todos los empleados de menor rango. El ala este necesita una revisión completa. La habitación 512 tuvo una queja por limpieza insuficiente. Pero esa no es mi área asignada hoy, señor, respondió Josiane, intentando mantener un tono profesional. Lo es ahora, replicó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A menos que prefieras buscar otro trabajo donde puedas pagarte tus suites de lujo. Josiane apretó los labios, conteniendo la respuesta que realmente quería dar. Necesitaba ese trabajo, no solo por el sueño de la suite, sino por la estabilidad económica que representaba después de meses buscando una oportunidad digna. Iré de inmediato, señor, respondió finalmente, recogiendo sus cosas. Ramón asintió con satisfacción y se alejó, dejando a Josiane con una mezcla de frustración e impotencia. Mientras salía del comedor, tuvo que esquivar a un hombre alto vestido con un traje que claramente no pertenecía al personal regular del hotel. Lo único que notó, en su prisa por llegar al ala este, fue un intenso aroma a perfume exclusivo y unos ojos azules que parecieron seguirla por un instante. Sebastián observó a la joven salir apresuradamente del comedor, sin reconocerlo. Era refrescante, pensó, que alguien no supiera quién era. En su mundo de negocios, hotelería de lujo y eventos sociales, era rarísimo encontrarse con alguien que lo tratara como a un simple desconocido. Señor Albany, Roberto regresó, interrumpiendo sus pensamientos. La empleada es Josiane Reyes, contratada hace exactamente 15 días. Excelentes referencias de su empleo anterior en una cadena hotelera más pequeña. Según su evaluación inicial, muy dedicada y meticulosa. Sebastián asintió, procesando la información. ¿Y cuál es el cuarto que acaban de asignarle? La vi salir con prisa. Roberto consultó rápidamente su tableta. Parece que el señor García acaba de reasignarla al ala este. Específicamente la suite 512. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sebastián. Interesante elección. ¿No es esa la suite que estamos renovando? La que tiene problemas con el sistema de aire acondicionado. Roberto palideció ligeramente. Efectivamente, señor. De hecho, está clausurada para huéspedes hasta que finalicen las reparaciones la próxima semana. Así que nuestro eficiente gerente envió a una empleada a limpiar una habitación vacía en obras, reflexionó Sebastián, su tono engañosamente casual. Muy productivo de su parte. Roberto comenzó a sentir que la visita sorpresa podría terminar con más sorpresas de las previstas. «Puedo llamarla de vuelta inmediatamente, señor». «No», respondió Sebastián, su mirada fija en la dirección por donde había desaparecido Josiane. «Déjala ir. Y no menciones mi presencia a nadie todavía. Quiero continuar observando cómo funciona realmente mi hotel cuando creen que no estoy mirando». En el ascensor de servicio, Josiane intentaba controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. No era solo la humillación, sino la injusticia de ser castigada por compartir un sueño. Se miró en el pequeño espejo del ascensor, acomodó un mechón rebelde de su cabello y se recordó a sí misma por qué estaba allí. «No lo haces por él», susurró para sí misma. «Lo haces por ti. Por tu sueño». El ascensor se detuvo en el 5º piso y Josiane salió, empujando su carrito de limpieza hacia la habitación 512. Al llegar, notó algo extraño, la puerta tenía un pequeño letrero que indicaba en mantenimiento. Confundida, consultó su tableta para confirmar la asignación. Efectivamente, Ramón había registrado la tarea en el sistema. «Esto no tiene sentido», murmuró, llamando a la puerta por protocolo antes de usar su tarjeta maestra.
Al abrir, se encontró con una suite parcialmente desmantelada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas protectoras, el aire acondicionado estaba abierto con herramientas dispersas debajo, y era evidente que los trabajadores de mantenimiento habían dejado el lugar en pausa. Josiane comprendió inmediatamente. Esto no era un error. Era una continuación de la humillación, un castigo por haber compartido su sueño. Ramón la había enviado deliberadamente a limpiar una habitación que no necesitaba limpieza, una suite en obras donde no podría hacer nada útil. Se sentó en el borde de la cama cubierta, permitiéndose un momento de debilidad lejos de las miradas de sus compañeros y supervisores. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente. No se daría el lujo de rendirse. Si Ramón quería quebrarla, tendría que esforzarse más. Con determinación renovada, decidió hacer lo único que podía, limpiar lo que fuera posible. Comenzó a organizar las herramientas dispersas, a barrer los restos de yeso del suelo, a limpiar el polvo de las superficies que no estaban cubiertas. Si iba a estar allí por horas, al menos dejaría el lugar en mejor estado del que lo encontró. Mientras tanto, en la oficina principal del hotel, Sebastián Albaní revisaba los informes financieros con Roberto y otros ejecutivos. Pero su mente regresaba constantemente a la escena del comedor, a la joven de ojos soñadores humillada por compartir una ilusión que muchos considerarían imposible. Algo en ella, en su dignidad silenciosa, había despertado su curiosidad. Y Sebastián Albaní rara vez dejaba una curiosidad sin satisfacer. Roberto interrumpió la presentación de ocupación hotelera. ¿Cuál es nuestro índice de retención de personal en el área de limpieza? La pregunta tomó por sorpresa a todos los presentes, que intercambiaron miradas confundidas. Aproximadamente un 65% anual, señor, respondió Roberto después de consultar rápidamente sus datos. Es aceptable para el sector. Sebastián frunció el ceño. ¿Aceptable? La rotación de personal es un gasto evitable. Quiero un informe detallado sobre las razones de las renuncias en los últimos 2 años. Y programen una reunión con los supervisores de cada área. Sin gerentes presentes. El silencio que siguió a su orden fue revelador. Sebastián sabía que sus directivos entendían perfectamente el mensaje implícito, estaba cuestionando el liderazgo, especialmente el de personas como Ramón García. Y una cosa más, añadió, cerrando su portátil en un gesto que indicaba el final de la reunión. ¿La suite máster del ala oeste está ocupada este fin de semana? Roberto consultó rápidamente la información. No, señor. Quedó libre tras la cancelación del embajador brasileño. Bien. Manténganla así. Tengo planes para ella. La mañana siguiente amaneció con el característico bullicio del cambio de turno en el Hotel Xcaret, México. Josiane llegó 15 minutos antes de su horario, como siempre. Había pasado una noche intranquila, alternando entre la humillación revivida en sus sueños y la determinación renovada al despertar. Se había prometido no permitir que Ramón García la quebrara tan fácilmente. Al entrar en el vestuario de empleados, notó las miradas furtivas y los murmullos que se apagaban con su presencia. La noticia del incidente del día anterior parecía haberse extendido como pólvora entre el personal. Algunas miradas reflejaban compasión, otras simple curiosidad, y unas pocas, satisfacción por el espectáculo presenciado. Buenos días, saludó con naturalidad, dirigiéndose a su casillero como si nada hubiera ocurrido. Elena se acercó mientras Josiane se colocaba el uniforme púrpura perfectamente planchado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me enteré de lo de la habitación 512. Fue realmente bajo, incluso para Ramón. Josiane esbozó una pequeña sonrisa. Sobreviví. De hecho, reorganicé todas las herramientas y materiales. Los de mantenimiento encontrarán todo en perfecto orden. Elena negó con la cabeza, admirada. Eres increíble. Yo habría renunciado en el acto. No puedo darme ese lujo, respondió Josiane, cerrando su casillero. Además, y renunciar a mi futura estancia en la suite master, añadió con un guiño, sorprendiéndose a sí misma con su capacidad para bromear sobre algo que el día anterior la había dejado al borde de las lágrimas.
Ambas salieron hacia el punto de encuentro para la asignación de tareas diarias. Carmen, la supervisora de limpieza, las esperaba con su habitual tableta donde registraba todas las asignaciones. Reyes, llamó Carmen, con un tono ligeramente más suave que de costumbre. Te asignaré hoy al ala oeste, habitaciones 301 a 310. Josiane asintió, tomando la tableta para firmar su asignación. El ala oeste era considerada una de las mejores zonas, con vistas privilegiadas y habitaciones más espaciosas. Era extraño que se la asignaran a ella, siendo una de las empleadas más nuevas. ¿Estás segura?, preguntó, confundida. Normalmente esa zona es para el personal con más experiencia. Carmen pareció ligeramente incómoda. Son órdenes directas de la administración. Al parecer, tu trabajo en la 512 fue notado. Josiane frunció el ceño, sin entender completamente. ¿Acaso Ramón estaba jugando con ella nuevamente? Era otra forma de humillación, darle una zona privilegiada solo para encontrar después alguna falta y castigarla. De acuerdo, respondió finalmente, sin más opción que aceptar. Mientras se dirigía hacia su nueva asignación, empujando su carrito por los elegantes pasillos alfombrados, Josiane no podía evitar sentir una mezcla de confusión y aprensión. Algo no encajaba en este repentino cambio. Al girar en una esquina, casi chocó con un hombre alto que caminaba en dirección contraria, absorto en una conversación telefónica. Josiane reaccionó rápidamente, frenando el carrito justo a tiempo. Disculpe, murmuró, manteniendo la mirada baja como dictaba el protocolo del hotel cuando se trataba de huéspedes. El hombre detuvo su conversación. El error es mío. No prestaba atención al camino. Esa voz. Josiane levantó la mirada instintivamente, reconociéndola del día anterior. Era el hombre del pasillo, el del traje elegante y el perfume exclusivo. En la luz natural que entraba por los ventanales, pudo apreciar mejor sus rasgos, rostro anguloso pero atractivo, cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes. Y esos intensos ojos azules que parecían estudiarla con genuino interés. No hay problema, señor, respondió ella, recordando su entrenamiento. ¿Puedo ayudarle en algo? Sebastián Albany guardó su teléfono en el bolsillo, intrigado por este segundo encuentro casual. De hecho, sí. Estoy buscando el camino más corto hacia la suite master del ala oeste. Parece que sigo perdiéndome en este lugar. Josiane sintió un pequeño vuelco en el estómago. La suite master. Su sueño inalcanzable, el motivo de su humillación. Y ahora este desconocido elegante se dirigía precisamente allí. Es sencillo, señor, respondió con profesionalismo, ocultando su emoción. Siga este pasillo hasta el final, gire a la derecha y encontrará los ascensores exclusivos del ala oeste. La suite master ocupa todo el piso superior. Sebastián asintió, aparentando estar agradecido por la información que, evidentemente, ya conocía. Muy amable. ¿Trabajas en esa zona? Hoy sí, respondió ella, ligeramente sorprendida por el interés personal del huésped. No era común que los visitantes del hotel entablaran conversación con el personal de limpieza. Me han asignado las habitaciones del ala oeste. Interesante coincidencia, comentó él, con una leve sonrisa que no revelaba sus verdaderas intenciones. Quizás nos volvamos a encontrar. Quizás, respondió Josiane, sin saber realmente qué más añadir a tan inusual intercambio. Sebastián asintió levemente a modo de despedida y continuó su camino, dejando tras de sí una estela de aquel aroma exclusivo y a una Josiane confundida por el extraño encuentro. Continuó su jornada, limpiando meticulosamente cada habitación asignada, poniendo especial atención en los detalles. Si la habían promovido al ala oeste, demostraría que merecía esa confianza. Mientras cambiaba sábanas, limpiaba baños de mármol y reponía amenidades de lujo, su mente regresaba ocasionalmente al hombre del pasillo y a la suite master. ¿Cómo sería despertar allí, con esas vistas privilegiadas al mar? ¿Cómo se sentiría usar esa bañera de hidromasaje, dormir en esa cama king size con sábanas de algodón egipcio que ella misma cambiaba para otros? Algún día, se recordó, como un mantra personal que la mantenía avanzando.
Mientras tanto, en la oficina principal del hotel, Sebastián Albany revisaba minuciosamente los perfiles de los empleados en su tablet. Había solicitado información detallada sobre todo el personal, con especial énfasis en el departamento de limpieza. La fotografía de Josiane Reyes aparecía en su pantalla junto con sus datos básicos: 24 años, originaria de un pequeño pueblo de Oaxaca, educación media superior, 2 años de experiencia en hotelería. Referencias sobresalientes de su empleo anterior. ¿Encontró lo que buscaba, señor Albany?, preguntó Roberto, observando con curiosidad el inusual interés de su jefe por el personal de menor rango. Quizás, respondió Sebastián enigmáticamente. ¿Dónde está García ahora? Roberto consultó rápidamente su reloj. Debería estar en la reunión con los proveedores de alimentos y bebidas. Termina en aproximadamente 20 minutos. Perfecto. Quiero verlo en mi oficina temporal tan pronto como termine, ordenó Sebastián, sin apartar la mirada de la pantalla. Y necesito que me consigas algo más. Quiero el horario completo de Josiane Reyes para los próximos días y cualquier información sobre su situación actual en el hotel. Roberto asintió, aunque su expresión delataba cierta confusión. De inmediato, señor. ¿Hay algún problema con esta empleada? Sebastián finalmente levantó la mirada, sus ojos azules inescrutables. Al contrario. Estoy considerando una promoción. Horas más tarde, Ramón García se presentó en la oficina temporal de Sebastián Albany, visiblemente nervioso pero intentando ocultarlo tras una sonrisa confiada. Había escuchado rumores sobre la presencia del CEO, pero era la primera vez que lo veía personalmente en esta visita sorpresa. Señor Albany, un placer conocerlo finalmente, saludó Ramón, extendiendo su mano. Sebastián la estrechó brevemente, indicándole con un gesto que tomara asiento. García. He escuchado mucho sobre su gestión en este hotel. Ramón se acomodó en la silla, interpretando aquello como un cumplido. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener los estándares de la cadena, señor. Estándares, repitió Sebastián, como saboreando la palabra. Interesante que lo mencione. Precisamente he estado revisando algunos estándares operativos. Por ejemplo, el trato al personal. El cambio en el tono fue sutil pero inconfundible. Ramón sintió una primera punzada de inquietud. El personal es uno de nuestros activos más valiosos, por supuesto. Sebastián asintió lentamente, abriendo una carpeta frente a él. Por supuesto. Tan valiosos que tenemos una rotación del 35% anual en el área de limpieza. Considerablemente por encima del promedio del sector. El trabajo de limpieza es exigente, señor. No todos están preparados para mantener la excelencia que exigimos, se defendió Ramón, comenzando a sudar ligeramente bajo su impecable traje. ¿Excelencia como enviar a una empleada a limpiar una habitación en obras de mantenimiento?, preguntó Sebastián, su voz engañosamente suave. ¿O cómo humillar públicamente a una empleada por compartir un sueño personal? El rostro de Ramón palideció visiblemente. No sé exactamente a qué se refiere, señor. Lo sabe perfectamente, García, respondió Sebastián, cerrando la carpeta con un movimiento deliberadamente lento. Estuve presente ayer en el comedor de empleados. Vi cómo trató a Josiane Reyes. Vi cómo se burló de su aspiración de algún día hospedarse en la suite master. Ramón tragó saliva, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Señor, fue solo una broma para aligerar el ambiente. El personal nuevo a veces necesita entender la realidad del negocio. ¿La realidad? Sebastián se inclinó hacia adelante, su mirada ahora afilada como un cuchillo. ¿Y cuál es esa realidad, García? ¿Que algunos nacen para servir y otros para ser servidos? ¿Que los sueños están reservados solo para quienes tienen el privilegio económico de alcanzarlos? El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión palpable. Ramón comprendió finalmente la gravedad de su situación. Señor Albany, si he cometido un error de juicio, le aseguro que... No se trata de un error de juicio, lo interrumpió Sebastián. Se trata de un patrón sistemático de maltrato y abuso de poder que no voy a tolerar en ninguno de mis hoteles. Sebastián se levantó,
dando por terminada la reunión. Su siguiente declaración caería como una sentencia: tiene hasta mañana para entregar un informe completo sobre todas las medidas disciplinarias que ha aplicado en los últimos 6 meses. Roberto lo esperará con los documentos necesarios. Después de revisar ese informe, tomaré una decisión sobre su continuidad en esta empresa. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se gestaba en los altos mandos del hotel, Josiane terminaba su turno con la satisfacción del trabajo bien hecho. Las 10 habitaciones asignadas brillaban de limpieza y había recibido incluso un comentario positivo de una huésped que regresó inesperadamente a su habitación durante la limpieza. Al guardar sus cosas en el casillero, encontró un sobre que alguien había deslizado por la rendija. Con curiosidad, lo abrió para encontrar una tarjeta elegante con un mensaje manuscrito. Su dedicación no pasa desapercibida. A veces, los sueños están más cerca de lo que parecen. Sweet Master, domingo, 10 de la mañana, traiga solo su entusiasmo. No había firma, solo un pequeño logotipo del Hotel Xcaret México en relieve dorado en la esquina. Josiane releyó la misteriosa invitación por enésima vez en la soledad de su pequeño apartamento. Sentada en la cama, con la tarjeta elegante entre sus dedos, intentaba descifrar quién podría haberla dejado. ¿Sería una broma cruel? ¿Otra forma de humillarla? ¿O quizás una oportunidad genuina ofrecida por alguien que había presenciado su humillación? Sweet Master, domingo, 10 de la mañana, murmuró para sí misma. El domingo era su día libre, así que no interferiría con su trabajo, pero ¿qué significaba realmente aquella invitación? Se levantó y se acercó al pequeño espejo en la pared de su habitación. No era vanidosa, pero se observó con ojo crítico, como evaluando si era merecedora de pisar aquel lugar con el que tanto había soñado. Su reflejo le devolvió la imagen de una joven sencilla, con ojos oscuros que delataban tanto sus ilusiones como sus temores. ¿Y si es verdad?, se preguntó, permitiéndose por un momento creer que alguien había reconocido su valía más allá de su uniforme de limpiadora. Al día siguiente, sábado, Josiane llegó a su turno con una mezcla de nerviosismo y expectación. No había comentado con nadie sobre la misteriosa invitación, temerosa de convertirse nuevamente en objeto de burlas. Sin embargo, notó inmediatamente que algo había cambiado en el ambiente del hotel. ¿Te enteraste?, le susurró Elena mientras se preparaban para comenzar sus labores. Ramón está en problemas. Dicen que el mismísimo dueño de la cadena lo puso en su lugar. Josiane levantó la mirada, sorprendida. ¿El dueño? ¿Sebastián Albany está aquí, en el hotel? Así es. Llegó hace 2 días de incógnito, para una inspección sorpresa. Y aparentemente presenció todo el incidente del comedor. Un escalofrío recorrió la espalda de Josiane. ¿Sería posible que el propio Sebastián Albany hubiera estado allí, observando cómo Ramón la humillaba? La idea era demasiado vergonzosa para contemplarla. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Elena se encogió de hombros. Mi prima trabaja en recursos humanos. Dice que Ramón ha estado encerrado toda la mañana preparando informes y que tiene cara de funeral. Se rumorea que podrían despedirlo. Josiane procesó la información en silencio. No sentía alegría ante la posible desgracia de Ramón, a pesar de cómo la había tratado. No era su naturaleza alegrarse por el infortunio ajeno. Pero sí experimentaba una sensación de justicia, como si el universo estuviera equilibrando la balanza. Su jornada transcurrió con normalidad, aunque notó que Carmen, su supervisora, la trataba con una deferencia inusual, casi como si temiera contrariarla. Nuevamente fue asignada al ala oeste, esta vez a las habitaciones 311 a 320. Mientras limpiaba la habitación 315, Josiane se detuvo un momento frente al ventanal para admirar la vista panorámica del mar turquesa que se extendía hasta el horizonte. El mismo mar que tanto había admirado en fotografías durante años. Es aún más hermoso en persona, ¿verdad? La voz la sobresaltó. Al girarse, encontró en la puerta al mismo hombre con el que había chocado el día anterior. El huésped de ojos azules y traje impecable. Disculpe, señor, respondió rápidamente, apartándose de la ventana. No sabía que regresaría tan pronto.
Puedo terminar más tarde si lo prefiere. Sebastián entró en la habitación con paso tranquilo, estudiando cada detalle del trabajo que Josiane había realizado hasta ese momento. No hay prisa. De hecho, quería hablar con usted. Josiane sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso había cometido algún error? ¿Estaba a punto de recibir otra queja? ¿Conmigo, señor? Sebastián se apoyó casualmente contra el escritorio, manteniendo una distancia respetuosa. Me parece que no nos hemos presentado formalmente. Mi nombre es Sebastián Albany. El color abandonó el rostro de Josiane. Sebastián Albany. El dueño de la cadena. El hombre que, según Elena, había presenciado su humillación. Había estado hablando con él sin siquiera saberlo. Señor Albany, murmuró, bajando instintivamente la mirada. Es un honor. No lo reconocí, disculpe mi atrevimiento de ayer. Sebastián hizo un gesto desestimando sus preocupaciones. No hay nada que disculpar. De hecho, me resultó refrescante ser tratado como una persona normal. Hubo un momento de silencio incómodo. Josiane sentía que debía decir algo, pero las palabras parecían haberse evaporado de su mente. Recibió mi invitación, supongo, continuó Sebastián, observando atentamente su reacción. Josiane levantó la mirada, sorprendida. ¿Su invitación? ¿La tarjeta para la Suite Master? Sebastián asintió. La misma. Estoy interesado en conocer su opinión sobre nuestro servicio. ¿Quién mejor que alguien que ha soñado con hospedarse allí y que conoce el hotel desde una perspectiva única? Josiane intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. ¿El dueño de la cadena hotelera más prestigiosa de México quería su opinión? ¿Era esto algún tipo de compensación por la humillación sufrida? No es necesario que haga esto, señor Albany, respondió finalmente, con dignidad. No busco compensación por lo ocurrido. Solo quiero hacer mi trabajo lo mejor posible. Sebastián la estudió con interés renovado. No era la respuesta que esperaba. La mayoría de las personas habrían saltado ante la oportunidad sin cuestionarla. No es compensación, Josiane, respondió, usando deliberadamente su nombre de pila. Es reconocimiento. He observado su trabajo estos días. Su atención al detalle, su dedicación. Esas son cualidades que valoro enormemente en mi empresa. La invitación sigue en pie. Mañana, 10 de la mañana, Suite Master. Y le aseguro que no es una broma ni una trampa. Antes de que Josiane pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Lo revisó rápidamente y frunció el ceño. Debo atender esto, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Se detuvo un momento antes de salir. Espero verla mañana, Josiane. A veces, los sueños están más cerca de lo que creemos. Y con esas palabras, desapareció por el pasillo, dejando a Josiane sumida en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Realmente el dueño de Hotel Xcaret México le estaba ofreciendo realizar su sueño más preciado? ¿O había algo más detrás de aquella invitación? El resto del día transcurrió como en una nebulosa. Josiane completó sus tareas mecánicamente, su mente oscilando entre la emoción y la desconfianza. A la hora de salir, se encontró con Ramón en un pasillo. El gerente, habitualmente altivo y seguro de sí mismo, parecía ahora una sombra de lo que era. Tenía ojeras pronunciadas y su traje, normalmente impecable, mostraba signos de descuido. Al verla, Ramón se detuvo incómodamente. Parecía querer decir algo, pero finalmente solo asintió brevemente y continuó su camino. Aquel pequeño gesto, tan diferente de su habitual arrogancia, confirmó a Josiane que algo significativo había cambiado en la jerarquía del hotel. Esa noche, en su apartamento, Josiane enfrentó un dilema inesperado, no tenía ropa adecuada para presentarse en la Suite Master. Todo su guardarropa consistía en prendas sencillas y funcionales, nada que pareciera apropiado para pisar la suite más lujosa del hotel. Después de revisar cada prenda que poseía, optó por un sencillo vestido azul, el único que no era casual pero tampoco demasiado formal. Lo planchó cuidadosamente, como si al alisarlo pudiera también ordenar sus pensamientos revueltos.
¿Y si es una trampa?, se preguntaba una y otra vez. ¿Y si solo quiere burlarse de mí? O peor aún, proponerme algo indebido. Pero cada vez que la duda amenazaba convencerla, recordaba los ojos de Sebastián Albany. No había visto en ellos burla ni malicia, sino algo que parecía genuino interés y quizás, aunque le costaba creerlo, admiración. La mañana del domingo llegó con un amanecer espléndido, como si el clima mismo quisiera celebrar la ocasión. Josiane se despertó antes de que sonara la alarma, tras una noche de sueño inquieto. Se preparó con esmero, recogiendo su cabello en un moño sencillo pero elegante y aplicando un toque discreto de maquillaje. Al mirarse en el espejo, vio a una joven que intentaba equilibrar quién era con quien aspiraba a ser. No pretendía aparentar algo que no era, pero tampoco quería parecer fuera de lugar en aquel entorno de lujo. Llegó al hotel a las 9:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora acordada. Entrar por la puerta principal como invitada, en lugar de por la entrada de servicio como empleada, fue una experiencia surrealista. Algunos de sus compañeros que estaban de turno la miraron con sorpresa, pero ella mantuvo la frente en alto, recordándose que tenía todo el derecho de estar allí. En la recepción, una elegante mujer la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Buenos días», respondió Josiane, intentando que su voz sonara segura. «Tengo una cita en la suite master. A las 10 de la mañana». La recepcionista tecleó algo en su computadora y asintió. «Ah, sí. La señorita Reyes, ¿correcto?» «Sí, soy yo». «Perfecto. El señor Albany la está esperando. Pedro la acompañará». Un joven botones apareció a su lado, listo para escoltarla. Mientras caminaban hacia el ascensor exclusivo del ala oeste, Josiane sentía que cada paso la acercaba no solo a la suite de sus sueños, sino a un momento crucial en su vida. Un momento que, por alguna razón inexplicable, sentía que cambiaría su destino para siempre. El ascensor ascendió suavemente hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Josiane contuvo la respiración. Ante ella se extendía un pequeño vestíbulo privado, decorado con un gusto exquisito, que conducía a una única puerta doble, la entrada a la suite master. Pedro llamó discretamente y, tras unos segundos, la puerta se abrió. Sebastián Albany apareció en el umbral, vestido con un atuendo casual pero evidentemente exclusivo, muy diferente al traje formal con el que lo había visto hasta ahora. «Josiane, ¿has venido?», la saludó con una sonrisa que iluminó sus ojos azules. «Por favor, pasa. Hay alguien más que quiero que conozcas». Con el corazón latiendo aceleradamente, Josiane cruzó el umbral de la suite master, el lugar que había alimentado sus sueños durante tanto tiempo. La realidad superaba con creces cualquier fotografía que hubiera visto. El espacio era amplio y luminoso, con ventanales que iban del suelo al techo ofreciendo una vista panorámica del mar Mexicano. Pero lo que realmente la sorprendió no fue el lujo del lugar, sino la presencia de otras personas en la suite. Sentados en la espaciosa sala estaban Roberto, el director del hotel, Carmen, su supervisora directa, y dos personas más que no reconoció, vestidas con trajes formales. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida y repentinamente alarmada. Sebastián se acercó a ella con expresión tranquilizadora. «No te preocupes. No es lo que piensas. Te he invitado aquí por una razón específica, pero antes dime, ¿qué te parece la suite? ¿Es como la imaginabas?» Josiane miró a su alrededor, momentáneamente distraída de su confusión. «Es más hermosa de lo que pensaba. Las fotos no le hacen justicia». Sebastián sonrió, satisfecho con su respuesta. «Exactamente. La experiencia real siempre supera a la expectativa cuando se hace bien». Luego, volviéndose hacia los presentes, añadió, «Y esa es precisamente la filosofía que quiero para cada rincón de Hotel Xcaret México». «Josiane», continuó Sebastián, guiándola hacia el centro de la sala, «quiero presentarte formalmente a todos. Ya conoces a Roberto, director general de Hotel Xcaret México, y a Carmen, tu supervisora directa». Ambos la saludaron con una inclinación de cabeza, sus expresiones una mezcla de respeto y curiosidad.
Era evidente que tampoco ellos comprendían completamente por qué la joven limpiadora había sido convocada a esta reunión en la suite master. Y ellos son Alejandra Vélez, directora de Recursos Humanos para toda la cadena, y Miguel Ortiz, nuestro director de Desarrollo de Talento, añadió, señalando a las dos personas desconocidas para ella. Josiane lo saludó con timidez, sintiéndose tremendamente fuera de lugar en aquel escenario de poder y privilegio. Su sencillo vestido azul, aunque era lo mejor que tenía, parecía completamente inadecuado junto a los trajes de diseñador y los accesorios exclusivos que lucían los demás. «Por favor, toma asiento», ofreció Sebastián, indicándole un elegante sillón. «¿Te gustaría algo de beber? ¿Un café, quizás?» «Un agua estaría bien, gracias», respondió Josiane, intentando mantener la compostura mientras se sentaba con cuidado, como temiendo dañar el lujoso mobiliario. Sebastián le sirvió personalmente un vaso de agua cristalina de una jarra de vidrio tallado, un gesto que sorprendió visiblemente a los ejecutivos presentes. No era común ver al CEO de un imperio hotelero sirviendo a una empleada de limpieza. «Supongo que te estarás preguntando por qué te he invitado aquí, y por qué están presentes todos estos ejecutivos», comenzó Sebastián, tomando asiento frente a ella. Josiane asintió, incapaz de articular palabras. Su mente oscilaba entre la fascinación por estar finalmente en la suite master y el temor a lo que pudiera significar aquella extraña reunión. «En primer lugar», continuó Sebastián, «quiero ofrecerte una disculpa oficial por el trato inaceptable que recibiste de parte del señor García. No es el tipo de cultura empresarial que promovemos en Hotel Xcaret y se han tomado medidas al respecto». Josiane parpadeó, sorprendida por la formalidad de la disculpa. «No es necesario, señor Albany. Ya pasó y...» «Es absolutamente necesario», la interrumpió él con firmeza. «El respeto a cada miembro de nuestro equipo es fundamental, sin importar su posición o antigüedad». Roberto carraspeó suavemente. «De hecho, Josiane, el señor García ya no forma parte de nuestra organización. Su comportamiento contigo fue solo la punta del iceberg de un patrón de conducta inaceptable que venía desarrollando». Josiane sintió una inesperada opresión en el pecho. No había deseado que Ramón perdiera su trabajo, a pesar de cómo la había tratado. «Lo siento. No era mi intención causar problemas». «No los causaste», intervino Alejandra, la directora de Recursos Humanos, con voz cálida pero profesional. «Al contrario. Gracias a lo ocurrido, pudimos identificar un grave problema en nuestra cultura organizacional. Problema que estamos abordando con seriedad». Sebastián asintió, apoyando las palabras de Alejandra. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos azules fijos en Josiane con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. «Pero no te he invitado aquí solo para ofrecerte disculpas», continuó. «También quiero hacerte una propuesta. Miguel, por favor». Miguel Ortiz, el director de Desarrollo de Talento, abrió un elegante portafolio y extrajo algunos documentos. «Señorita Reyes, hemos revisado su expediente y hemos quedado impresionados. Sus evaluaciones anteriores, su compromiso con la excelencia y, especialmente, su actitud positiva incluso en situaciones adversas son exactamente lo que buscamos en Hotel Xcaret». Josiane escuchaba, aturdida. ¿Su expediente? ¿Sus evaluaciones? ¿Acaso estaban considerándola para algún tipo de reconocimiento? «Te estamos ofreciendo un puesto en nuestro programa de desarrollo acelerado», explicó Sebastián, tomando los documentos que Miguel le extendía. «Es un programa diseñado para identificar y formar a futuros líderes dentro de nuestra organización. Normalmente requiere años de experiencia y un proceso de selección extremadamente competitivo, pero estamos haciendo una excepción en tu caso». El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Josiane sentía que debía responder algo, pero las palabras parecían haberse evaporado de su mente. «Yo, no entiendo», logró articular finalmente. «Soy solo una limpiadora. Llevo apenas 2 semanas aquí». «Eres mucho más que solo una limpiadora», respondió Sebastián con convicción. «Eres alguien que sueña con la excelencia, que trabaja con pasión y que mantiene su dignidad incluso cuando otros intentan quebrarla».
Son cualidades raras, Josiane, y extremadamente valiosas en cualquier ámbito. Carmen, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. He supervisado a decenas de empleados a lo largo de los años. Pocos tienen tu nivel de detalle y dedicación, Josiane. Y ninguno ha logrado tanto en tan poco tiempo. Josiane miró a cada uno de los presentes, buscando algún indicio de burla o engaño. Solo encontró expresiones de genuino interés y, en el caso de Sebastián, algo que parecía admiración. El programa dura 2 años, explicó Miguel, retomando el aspecto práctico de la propuesta. Durante ese tiempo, rotarás por diferentes áreas del hotel, aprendiendo cada aspecto de la operación. Tendrás mentores asignados, formación especializada y, por supuesto, un salario considerablemente superior al actual. Y al finalizar, añadió Sebastián, estarás preparada para asumir un puesto gerencial en cualquiera de nuestros hoteles. Quizás incluso aquí, en el Hotel Xcaret México. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Josiane. Era demasiado para procesar. Hacía apenas unos días estaba siendo humillada públicamente por soñar con hospedarse en la Suite Master. Ahora estaba sentada en ella, rodeada de los ejecutivos más importantes de la cadena, recibiendo una oferta que cambiaría por completo el curso de su vida. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Debe haber empleados más calificados, con más experiencia. Sebastián intercambió una mirada con Roberto antes de responder. Cuando fundé esta cadena, lo hice con una visión clara, crear experiencias que transformaran vidas. No solo las de nuestros huéspedes, sino también las de quienes trabajan con nosotros. Ver tu reacción ante la humillación, tu resiliencia, tu capacidad para levantarte y seguir adelante con dignidad, me recordó por qué empecé todo esto. Se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la suite, contemplando el mar turquesa que se extendía hasta el horizonte. Mi abuelo comenzó como botones en un pequeño hotel de Ciudad de México. Trabajó duro, ahorró cada peso y eventualmente pudo comprar aquel modesto establecimiento. Mi padre expandió el negocio, y yo lo convertí en lo que es hoy. 3 generaciones construyendo un sueño. Se volvió hacia Josiane, con una expresión que mezclaba nostalgia y determinación. Pero a veces, en el camino, olvidamos de dónde venimos. Olvidamos que los sueños son el motor más poderoso de todos. Tú me lo recordaste, Josiane. Y por eso quiero darte esta oportunidad. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción. Josiane sentía un nudo en la garganta y los ojos húmedos. No era solo la oferta profesional lo que la conmovía, sino la validación de su dignidad, de sus sueños, de su valor como persona más allá de su posición actual. No tienes que responder ahora, intervino Alejandra, percibiendo la abrumadora emoción del momento. Tómate unos días para considerar la propuesta. Es una decisión importante. Josiane respiró profundamente, intentando recobrar la compostura. Gracias. Lo agradezco mucho, pero... Levantó la mirada, encontrándose directamente con los ojos azules de Sebastián. No necesito tiempo para pensar. Acepto. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Sebastián. Excelente decisión. Bienvenida oficialmente al programa de desarrollo de talento de Hotel Xcaret. Los ejecutivos presentes aplaudieron discretamente y Roberto se acercó para ser el primero en estrechar su mano. Felicidades, Josiane. Estamos seguros de que harás un trabajo excepcional. Mientras los demás la felicitaban y comenzaban a discutir detalles logísticos, Josiane notó que Sebastián se había apartado ligeramente del grupo. Su expresión era ahora más reservada, casi pensativa, mientras observaba la interacción desde cierta distancia. Bien, dijo finalmente, captando la atención de todos. Creo que hemos cubierto lo esencial por ahora. Alejandra y Miguel te contactarán mañana para concretar los detalles administrativos. Roberto supervisará personalmente tu transición al programa. Hizo una pausa y miró directamente a Josiane. Y ahora, si me disculpan, me gustaría hablar un momento a solas con Josiane. Hay algunos aspectos adicionales que me gustaría discutir. Los ejecutivos intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie cuestionó la petición.
En cuestión de minutos, habían recogido sus documentos y abandonado la suite, dejando a Josiane y Sebastián completamente solos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Josiane, repentinamente consciente de la intimidad de la situación, se tensó visiblemente. Sebastián pareció percibir su inquietud. «No te preocupes», dijo con voz tranquilizadora, manteniendo una distancia respetuosa. «Solo quería darte algo más». Se dirigió hacia una consola elegante junto a la entrada y tomó un pequeño sobre que había pasado desapercibido hasta entonces. Regresó y se lo entregó a Josiane. «¿Qué es esto?», preguntó ella, confundida. «Ábrelo», respondió él simplemente. Con dedos ligeramente temblorosos, Josiane abrió el sobre. En su interior encontró una tarjeta magnética de acceso a habitaciones, similar a las que usaban los huéspedes del hotel. «Es la llave de esta suite», explicó Sebastián ante su mirada interrogante. «Tuya, por el resto del día y esta noche. Tu sueño de hospedarte en la suite master. Considéralo un regalo de bienvenida al programa». Josiane contempló la tarjeta con incredulidad. «Pero, debe costar una fortuna. No puedo aceptarlo». «Puedes y lo harás», insistió Sebastián con una sonrisa que suavizaba la firmeza de sus palabras. «Has trabajado duro por esto. Te lo has ganado». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. «El servicio a la habitación está incluido, por supuesto. Y todo lo que hay en el minibar. Disfrútalo. Te lo mereces». Estaba a punto de marcharse cuando la voz de Josiane lo detuvo. «Señor Albany». «Sebastián». «Gracias. No solo por esto», dijo, levantando la tarjeta, «sino por creer en mí cuando ni siquiera yo estaba segura de hacerlo». Sebastián la miró largamente, como si estuviera evaluando algo importante. «A veces, todo lo que necesitamos es que alguien vea lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos». Hizo una pausa y añadió: «Te veré mañana, Josiane. Descansa bien». Y con esas palabras, salió de la suite, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Josiane permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando asimilar todo lo ocurrido. Luego, lentamente, comenzó a recorrer la suite que tantas veces había limpiado para otros y que ahora, increíblemente, era suya por un día entero. La enorme cama king size con sus lujosas sábanas de algodón egipcio. El baño de mármol con jacuzzi y ducha de efecto lluvia. La sala de estar con su minibar surtido de bebidas premium. La terraza privada con vista panorámica al mar. Cada rincón, cada detalle, era exactamente como lo había imaginado, y al mismo tiempo, infinitamente mejor. Pero lo más extraordinario no era el lujo material que la rodeaba, sino la sensación de haber sido validada, de que sus sueños, por imposibles que parecieran, merecían ser tomados en serio. Al salir a la terraza, Josiane respiró profundamente el aire salado del mar. El sol brillaba intensamente, iluminando el agua turquesa hasta el horizonte. Era el mismo sol, el mismo mar que veía todos los días. Pero hoy, desde esta altura, desde este lugar privilegiado, todo parecía diferente. O quizás, pensó, lo que había cambiado era ella misma. La noche había caído sobre Hotel Xcaret México, y Josiane contemplaba las estrellas desde la terraza de la suite master. Las luces del complejo hotelero brillaban debajo, reflejándose en las tranquilas aguas de las piscinas y canales artificiales. Nunca había visto el hotel desde esta perspectiva, y la belleza del lugar que tanto había admirado a través de fotografías cobraba ahora una dimensión completamente nueva. Después de darse un largo baño en el jacuzzi, probarse todas las amenidades de lujo y explorar cada rincón de la suite, había pedido una cena al servicio de habitaciones. La experiencia de ser atendida por sus propios compañeros, que la reconocieron con expresiones de sorpresa apenas disimuladas, había sido surreal pero agradable. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. «Era Elena, ¿es cierto lo que me contó Carmen? ¿Estás en el programa de desarrollo? Y en la suite master. Tienes que contármelo todo». Josiane sonrió. Las noticias volaban en el hotel. Respondió con un sencillo: «Es verdad. Te cuento mañana. Ahora estoy disfrutando el momento».
Guardó el teléfono y regresó al interior de la suite. Se dejó caer en el sofá de la sala, envuelta en el lujoso albornoz blanco con el logo del hotel. Todo parecía un sueño del que temía despertar. La oferta del programa, la validación de sus aspiraciones, la tarjeta magnética que le había entregado Sebastián. Sebastián. Su pensamiento se detuvo en él. Había algo en su mirada azul que la intrigaba. No era solo la autoridad natural de quien está acostumbrado a dirigir imperios, ni la seguridad que otorga el poder y el dinero. Era algo más profundo, más genuino. Una especie de reconocimiento, como si hubiera visto en ella algo que los demás pasaban por alto. El sonido del teléfono de la habitación interrumpió sus reflexiones. Con cierta vacilación, respondió. Diga. Josiane, soy Sebastián. Su voz sonaba diferente por teléfono, pero igualmente distintiva. Espero no estar interrumpiendo. No, en absoluto, respondió ella, enderezándose instintivamente aunque él no podía verla. Estaba simplemente disfrutando de la suite. Me alegra oírlo. Hubo una breve pausa antes de que continuara. Me preguntaba si te gustaría tomar un café. Hay un tema que me gustaría discutir contigo antes de que comiences formalmente en el programa mañana. Josiane dudó. ¿Un café a estas horas? ¿Y a solas con el CEO de la compañía? Claro, respondió finalmente. ¿Dónde nos encontramos? Hay una pequeña terraza privada en el piso inferior. Completamente profesional, te lo aseguro. Te enviaré a alguien para guiarte en 10 minutos, si te parece bien. De acuerdo, aceptó Josiane. Estaré lista. Tras colgar, se apresuró a cambiarse. El albornoz definitivamente no era apropiado para una reunión, incluso informal, con su nuevo jefe. Se vistió rápidamente con su modesto vestido azul, el único atuendo formal que había traído. Se miró al espejo, acomodando nerviosamente su cabello. La joven que le devolvía la mirada parecía la misma de siempre, y sin embargo, todo en su vida había cambiado en cuestión de días. Exactamente 10 minutos después, un discreto llamado a la puerta anunció la llegada de su guía. Un joven empleado la condujo por un pasillo exclusivo hasta un ascensor privado que descendió solo un piso. Al abrirse las puertas, Josiane se encontró ante una terraza íntima, iluminada por pequeñas luces que semejaban estrellas y velas distribuidas estratégicamente. Sebastián aguardaba junto a una mesa para dos, contemplando el océano nocturno. Josiane la saludó, volviéndose hacia ella. Vestía casual pero elegantemente, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas ligeramente arremangadas. Sin el traje formal parecía más accesible, menos intimidante. Gracias por aceptar mi invitación a esta hora. Gracias a usted por todo lo que ha hecho hoy, respondió ella, aproximándose a la mesa. Sebastián le indicó una silla y esperó a que se sentara antes de tomar su propio asiento. He pedido café, espero que te parezca bien. Y algunos postres típicos. Un camarero apareció discretamente con una bandeja que contenía café recién hecho y una selección de pequeños dulces mexicanos. Tras servir y retirarse silenciosamente, los dejó solos. Entonces, comenzó Sebastián después de dar un sorbo a su café, ¿qué te pareció finalmente la suite master? ¿Cumplió con tus expectativas? Josiane sonrió. La superó. Aunque debo confesar que es un poco abrumador pasar de limpiarla a ocuparla. La vida está llena de esos contrastes, reflexionó él. A veces estamos a centímetros de nuestros sueños sin siquiera saberlo. Hubo un momento de silencio compartido, no incómodo sino reflexivo. Josiane se atrevió a formular la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué lo hizo realmente? Todo esto, el programa, la suite. No puede ser solo porque presenció un momento desafortunado en el comedor de empleados. Sebastián la miró directamente, como evaluando cuánto revelar. Finalmente, pareció tomar una decisión. ¿Conoces la historia de Hotel Xcaret?, preguntó. Conozco lo que está en el sitio web y en los folletos, respondió Josiane. Que comenzó hace 15 años como un pequeño hotel boutique y creció hasta convertirse en una cadena internacional. Sebastián asintió. La versión oficial.
La realidad es algo más personal. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Antes de Hotel Xcaret, antes del dinero y el éxito, yo era solo un joven con ambiciones y un pequeño hotel familiar en quiebra. Mi padre había fallecido dejándonos deudas, y mi madre luchaba para mantener a flote el negocio que mi abuelo había construido. Dio otro sorbo a su café antes de continuar. Un día, un huésped adinerado se burló de mi madre porque ella le contó su sueño de algún día convertir nuestro modesto hotel en un lugar de renombre internacional. La llamó ilusa, le dijo que, gente como ella, nacía para servir, no para soñar. Josiane sintió un nudo en la garganta al reconocer el paralelo con su propia experiencia. Mi madre guardó silencio y soportó la humillación con dignidad, exactamente como tú lo hiciste, continuó Sebastián. Pero yo juré que convertiría su sueño en realidad. Trabajé día y noche, conseguí inversores, arriesgué todo. Y 10 años después, compramos la cadena hotelera de aquel hombre que se había burlado de nosotros. Una sonrisa de satisfacción iluminó brevemente su rostro antes de tornarse más seria. Cuando te vi en ese comedor, enfrentando la burla con la misma dignidad silenciosa que mi madre mostró años atrás, algo resonó en mí. Fue como si el círculo se completara. Hizo una pausa, su mirada intensa fija en Josiane. Pero hay otra razón por la que te ofrecí el programa. ¿Cuál?, preguntó ella, genuinamente intrigada. Talento, respondió simplemente. Verdadero talento. No es común encontrar personas que combinen pasión, inteligencia emocional y visión. Tú las tienes todas. Lo vi en cómo tratabas cada detalle en las habitaciones que limpiabas, en cómo reorganizaste la suite en obras sin que nadie te lo pidiera, en cómo mantuviste tu dignidad cuando habría sido más fácil quebrarte. Josiane bajó la mirada, abrumada por el elogio. Solo hice mi trabajo. Hiciste mucho más que eso, insistió él. Y eso me lleva al verdadero motivo de esta conversación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión ahora más seria. El programa de desarrollo es solo el comienzo, Josiane. Creo que podrías llegar mucho más lejos. ¿A qué se refiere?, preguntó ella, confundida. Estamos planeando abrir un nuevo concepto de hotel boutique en Oaxaca, tu tierra natal. Un concepto que celebre las tradiciones y artesanías locales, pero con el nivel de lujo y servicio de Hotel Xcaret. Necesitamos a alguien que entienda ambos mundos, que pueda traducir la autenticidad local al lenguaje de la hospitalidad de lujo. Josiane contuvo la respiración, comenzando a comprender lo que Sebastián estaba sugiriendo. Tras completar el programa, continuó él, me gustaría que consideraras dirigir ese proyecto. Sería un desafío enorme, por supuesto, pero creo que tienes exactamente lo que se necesita. Pero, eso sería una posición ejecutiva, murmuró ella, aturdida. Yo apenas estoy comenzando en la industria. En 2 años estarás lista, afirmó Sebastián con absoluta convicción. Y no estarías sola. Tendrías todo el respaldo del equipo corporativo. Pero la visión, el corazón del proyecto, sería tuyo. La propuesta flotó entre ellos, tan inesperada como transformadora. Josiane intentaba procesar el alcance de lo que Sebastián le estaba ofreciendo, no solo un trabajo, sino una oportunidad de crear algo significativo, de conectar su origen humilde con el mundo de lujo que tanto la había fascinado. ¿Por qué confía tanto en mí?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Apenas me conoce. Sebastián guardó silencio un momento, como si sopesara su respuesta. A veces reconoces algo en otra persona porque lo has vivido tú mismo. Veo en ti la misma hambre, la misma determinación que me impulsó cuando todos decían que era imposible transformar un pequeño hotel familiar en una cadena internacional. Se levantó y caminó hasta la barandilla de la terraza, contemplando las luces del hotel que se reflejaban en el agua. Pero hay algo más, añadió sin volverse. Algo que quizás no debería decir siendo tu jefe, pero que siento que debo expresar con honestidad. Josiane lo siguió hasta la barandilla, colocándose a su lado. ¿Qué es? Sebastián se volvió hacia ella, su rostro iluminado suavemente por las luces ambientales de la terraza. Desde el momento en que te vi mantener tu dignidad frente a la burla, sentí una conexión contigo que va más allá de lo profesional.
No es solo admiración por tu resiliencia o reconocimiento de tu potencial. Es algo más, personal. El corazón de Josiane dio un vuelco. No era solo ella quien había sentido esa conexión inexplicable, esa atracción que trascendía las evidentes diferencias sociales y económicas entre ambos. Sé que es completamente inapropiado expresar esto ahora, continuó Sebastián, su voz más suave, más vulnerable de lo que Josiane había escuchado hasta ahora. Soy consciente de la dinámica de poder entre nosotros. Por eso quería aclarar primero que tu futuro en la empresa está asegurado independientemente de lo que respondas a lo que voy a decirte. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Me gustaría conocerte más allá del ámbito profesional, Josiane. No como tu jefe, no como el dueño de Hotel Xcaret, sino simplemente como Sebastián. Un hombre que ve en ti mucho más que a una empleada talentosa. Josiane sentía que el mundo se detenía a su alrededor. De todos los giros inesperados que había dado su vida en los últimos días, este era quizás el más sorprendente. Sebastián Albaní, el millonario que había construido un imperio hotelero, el hombre que podría tener a cualquier mujer que deseara, estaba expresando interés en ella. Esto es, inesperado, logró articular finalmente. Y complicado. Lo sé, asintió él. Y entenderé perfectamente si prefieres mantener nuestra relación estrictamente profesional. Como dije, tu puesto en el programa y tu futuro en la empresa están garantizados, independientemente de tu respuesta. Josiane contempló el mar nocturno, intentando ordenar sus pensamientos y emociones. Había algo innegablemente atractivo en Sebastián, no solo por su apariencia o su posición, sino por la autenticidad que percibía en él, por la historia compartida de luchar por sus sueños contra todo pronóstico. No estoy buscando una respuesta inmediata, añadió Sebastián suavemente. Solo quería ser honesto contigo, como tú lo fuiste al compartir tu sueño aquella tarde en el comedor. Josiane se volvió para mirarlo directamente. En sus ojos no vio al poderoso CEO, sino al hijo de aquella mujer humillada que había jurado hacer realidad sus sueños. Vio al hombre que se había detenido a valorar a una simple limpiadora cuando otros solo veían a alguien prescindible. También siento esa conexión, admitió finalmente. Y me asusta, porque todo está sucediendo tan rápido. Hace 3 días era solo una limpiadora soñando con hospedarse algún día en la Suite Master. Hoy estoy en un programa de desarrollo, con la promesa de dirigir un hotel en el futuro, y el dueño de la compañía expresando interés personal en mí. Es abrumador. Sebastián asintió, comprensivo. Lo entiendo perfectamente. Y no hay prisa. Podemos conocernos gradualmente, respetando los límites profesionales, dándonos tiempo para ver si lo que ambos sentimos puede crecer en algo significativo. Extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Te parece un comienzo razonable? Josiane miró la mano extendida de Sebastián. Representaba mucho más que un simple gesto físico. Era una invitación a un futuro que nunca había imaginado posible, un futuro donde sus sueños más audaces podrían hacerse realidad. Con decisión, tomó su mano. Un comienzo razonable, acordó, sintiendo como sus dedos se entrelazaban con los de él. Se quedaron así un momento, sus manos unidas bajo el cielo estrellado, con el sonido del mar como fondo. No había necesidad de más palabras. En ese simple contacto había una promesa, un entendimiento mutuo, el inicio de algo que podría transformar sus vidas tanto como la humillación en el comedor había transformado sus destinos. Creo que deberíamos regresar, sugirió Sebastián finalmente, aunque sin soltar su mano. Mañana tienes tu primer día oficial en el programa, y yo tengo una reunión temprano en Ciudad de México. Josiane asintió, aunque una parte de ella deseaba que este momento pudiera extenderse indefinidamente. Gracias por todo, Sebastián. Por la oportunidad profesional y, por tu honestidad esta noche. Gracias a ti por recordarme por qué empecé todo esto, respondió él, con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. Mientras regresaban juntos hacia el interior del hotel, Josiane reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. La humillación que había sufrido, aquel doloroso momento en que Ramón se había burlado de su sueño, se había convertido, contra todo pronóstico, en la puerta hacia posibilidades que jamás hubiera imaginado.
Al llegar al ascensor que los llevaría de vuelta a la suite master, Sebastián se detuvo y miró a Josiane con intensidad. ¿Sabes? A veces las mejores historias comienzan en los momentos más inesperados. Como cuando una limpiadora es humillada por soñar con la suite master, respondió ella con una sonrisa. Y el millonario lo ve todo, completó él, devolviendo la sonrisa. El ascensor llegó y ambos entraron, sus manos aún entrelazadas, sus miradas conectadas en una promesa silenciosa de todo lo que estaba por venir. Las puertas se cerraron tras ellos, no como un final, sino como el verdadero comienzo de su historia.